corazón. Vamos a leer el texto, Efesios 5:14. Dice el apóstol Pablo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Lo repito, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos a leer también el Salmo 18 y versículo 28. Dice el salmista, tú encenderás mi lámpara. Lo repito, dice el salmista a Dios, tú encenderás mi lámpara. Tremendo este versículo. Tú encenderás mi lámpara. Hoy vamos a tener una pequeña charla como iglesia. No va a haber preguntas, pero yo puedo discernir lo que más o menos puedes sentir. El mensaje es despertando del sueño. Ahora bien, ¿cuántos creen que están dormidos en Dios? Que están sumergidos en un sueño, profundamente dormidos, y que no están despiertos. Yo creo que ya esta palabra el Señor nos está hablando. Y estamos hablando familiarmente. Aunque luego en YouTube lo vea mucha gente, entran dentro de la familia. Pero hoy es algo íntimo entre nosotros. ¿Cuántos creen en su corazón que están durmiendo en el Señor? Pero no, quizá hay algunos que están durmiendo hace poco, hace poquito. Hay otros que están durmiendo un tiempo más prolongado. Y hay otros que están durmiendo hace años. Y hay un problema, es que cuando uno duerme está inconsciente. Y quizá estás durmiendo en el Señor hace años y todavía no te has dado cuenta. Porque en la Biblia hay diferentes sueños. Está el sueño del pecado. Primera de Tesalonicenses dice el apóstol, no durmamos como los demás. Porque los demás duermen, en la noche se emborrachan. Está hablando del sueño que se conforma al pecado. Luego hay otro sueño que la Biblia dice, los que están durmiendo despertarán del polvo. Está hablando de la resurrección. ¿Te das cuenta? Hay otros hombres que durmieron no precisamente por pecado. Durmieron por circunstancias en la vida que apagaron su pasión, su ilusión por el Señor, su alegría de trabajar por Cristo. Y empezaron a dormirse. Hay muchas formas y muchas clases de sueño que el creyente puede estar. El que es nacido de nuevo y el pecado quiere dormirlo, si no se da cuenta, ese no es nacido de nuevo. Nunca rebajaré el nuevo nacimiento por lo que ustedes sientan, sino por lo que está escrito en la Biblia. Ahora, puedo ver a otras personas que quizá están dormidos por algunas circunstancias que no tienen que ver con el pecado y que están dormidos. Ahora bien, escucha esto que te voy a decir. Todo sueño en la Biblia, a la hora de dormirnos en Dios, todo sueño no tiene que ver con el pecado. Algunos tienen que ver con circunstancias, con momentos, ¿de acuerdo? Todo sueño en la Biblia no tiene que ver con el pecado. Pero todos los que consiguen hacer dormir al creyente terminan en pecado. Es decir, puede venir, por ejemplo, a mi vida tristeza y yo me puedo dormir en el Señor. Dejo de orar, dejo de buscar, todavía no he pecado. Y no me he dormido a causa del pecado, ha sido la tristeza, y la tristeza no es pecado.
Pero si yo me duermo y no despierto antes de llegar a la línea que separa, al final peco. ¿Entienden? Entonces, no todo sueño espiritual al principio es pecado. Pero si no nos despertamos, al final eso nos va a llevar a pecar. Porque vamos a empezar a dejar de buscar al Señor. Ahora bien, hay gente que hoy tiene que reconocer en tu corazón, si quieres despertarte delante de Dios, que te has dormido en Dios. Si no lo reconoces, atención, si no estás, no lo reconozcas, porque estás despierto en Dios y gloria a Dios. Y ojalá toda la iglesia de Cristo esté despierta en el mundo entero, consagrada, buscando, con pasión, evangelizando. Ojalá Dios quiera. Pero saben que hoy la iglesia, más que bancos, parece una cama. Y la gente viene a dormir. De ahí que el apóstol diga: mas tú, despierta, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Yo voy a decir algo, vamos a ver. Si yo os dijera ahora en este momento, si yo os dijera montes de Galaad, si os dijera altar, si os dijera Jordán abierto, si os dijera fuego en el altar, si os dijera hombre que ora y para los cielos, hombre que ora y los cielos vuelven a destilar su lluvia, hombre que busca a Dios y Dios hace que nazca fuego de él como una lengua y consuma a los profetas de Baal. ¿De quién os estoy hablando? Ahora, cuando yo te hablo de fuego, altar, ríos divididos, fuego del cielo que viene y consume a los profetas, al altar, o fuego que viene y consume a los que vienen contra él, tú te imaginas a Elías. ¿Pero qué te imaginas de Elías? Cuando yo te digo Elías, un hombre de pasión, un hombre despierto, un hombre de oración, un hombre consagrado a Dios. Perdonadme esto que os voy a decir, ¿vale? Pero son cosas que yo veo en la Biblia. Somos un pueblo así, pero perdonadme. Mira si estaba consagrado Elías y Dios confiaba en él, que a la hora de Dios alimentarle después de los cuervos, no le envió Dios a una casa, atención a esta frase, con una mujer y con un marido y con hijos. La Biblia dice que lo envió a una viuda, pero a él no le permitió casarse. Mira si Dios confiaba en él. Un hombre entregado a Dios. Y cuando nosotros pensamos en él, nosotros absolutamente pensamos en pasión, fuego, ilusión, entrega. Pero mirad, si nosotros leemos la Biblia, nos vamos a encontrar cosas como esta. Después de que él ora por la lluvia, después de que él llama a Eliseo, después de que Dios a través de él, claro, después de tantos milagros que hizo, la Biblia dice que hizo 9 milagros extraordinarios. Cuando él ve, porque su misión era traer a los hijos de Israel al Señor, apenas lo consigue, ¿eh? Luego 9 milagros a sus espaldas con una gloria tremenda. Eso es mucho trabajo en Dios. Con su oración para los cielos, y luego los cielos destilan lluvia otra vez, y con su oración viene el fuego. Cuando él se le acumula el trabajo, no ve los resultados que él quiere ver, y la amenaza de Jezabel viene a su vida y le dice la reina: te voy a matar. Mira lo que dice la Biblia. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. ¿Te puedes imaginar a este profeta tan grande deseando morirse? Os pregunto, ¿cuántos de aquí han tenido ese sentimiento? Pero una cosa es desearlo y otra hacer lo que hace él. Dice: oh Jehová, quítame la vida. No solo lo deseó, sino que oró morirse.
Aquí vemos al gigante Elías derrumbado. Lo vemos literalmente destruido. Entró en un pánico de depresión, se le acumuló el trabajo, los resultados no fueron los que él esperaba por la fe, no se dieron, y aparte de eso, la amenaza de Jezabel. Se mete camino un día en el desierto. No lo metió Dios en el desierto, se metió él en el desierto, empezó a caminar por el desierto, estaba destruido, estaba literalmente en depresión. Y le dice: Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Empieza a declarar el pecado de sus padres, se compara con ellos y ve que no es mejor que ninguno de ellos. Y ahora dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Cualquiera puede decir: bueno, pastor, dormir es de humanos. Y es verdad, dormir es de humanos. Jesús en la barca se quedó dormido. Pero el sueño de Elías no era un sueño normal. El sueño físico manifestaba cómo estaba su alma. Literalmente se estaba apagando poco a poco. Él, que había hecho descender fuego del cielo, que había tapado el agua y la había vuelto a traer de nuevo, que había demostrado en el altar que Jehová es el verdadero Dios, ahora debajo del enebro se queda dormido. Y ese sueño estaba reflejando lo que había en su alma. Por eso te digo que el sueño de Elías no era pecado, era acumulación de trabajo. Era no ver lo que él deseaba. Era ver la amenaza de una reina. ¿Y sabes qué le entró? El desánimo. Tu amor constante. Sí, que la has cantado antes. El desánimo. ¿A cuántos de los que están aquí les ha atacado el desánimo? ¿Cuántos alguna vez han estado desanimados? Por eso te he dicho que este mensaje va a ser familiar. ¿Cuántos de aquí en su vida cristiana se han desanimado? Y atención a esto, Elías se desanimó después de ver a Dios echar fuego, parar cielos, echar agua, demostrar que es el verdadero Dios, dividir ríos, resucitar muertos, multiplicar comida. Y después de ver tanto, vino la serpiente del desánimo y lo aplastó en el desierto. Nosotros no hemos visto tanto como él, pero sí hemos sentido aquel desánimo que él sintió. El gran profeta Elías se tiene que sentar debajo de un enebro y se queda dormido. Pero como no es por el pecado que se ha dormido, Dios viene. La Biblia dice que viene el ángel de Jehová. Y dice la palabra que viene con comida. Ha sido él que por él la viuda ha comido. Y ahora viene el ángel y le da de comer. Pero mira, qué desanimado no estaba, que si usted y yo vemos un ángel, nos cambia la vida. Está durmiendo, ve un ángel, le da de comer, dice, y cuando comió, se volvió a dormir. Yo ahí no veo al Elías del fuego. Veo un hombre derrumbado, en depresión, con desánimo, no pudiendo servir a Dios. Porque cuando el desánimo viene a nuestra vida, queremos y no podemos. Y te preguntas, ¿qué me pasa? Que quiero y no puedo. ¿Lo has experimentado? El desánimo profundamente arraigado en nuestra alma. La pólvora es explosiva, aunque no esté en contacto con el fuego. Solamente hace falta que esté en contacto con el fuego para que... El desánimo quizá no lo has experimentado, pero la pólvora es explosiva aunque no esté en contacto con el fuego. El desánimo es explosivo aunque no te haya venido a tu vida. Y por eso los predicadores o los siervos o los creyentes que nunca han estado desanimados, que creo que ninguno, no van a saber entender a alguien cuando se desanime. Y lo van a juzgar como un pecador y un mediocre porque no han sentido las garras de aquel monstruo tan impresionante llamado el desánimo. Un profeta como Elías no solo desea la muerte, le dice a Dios: por favor, Señor, mátame, quítame la vida, termina con esto ahora. Tanto que viene un ángel, le da de comer y en ese momento no se levanta, se echa a dormir. ¿Y sabes por qué se quedó dormido? Porque cuando él se durmió en el enebro, viene el ángel, le da de comer y él duerme acostado, come acostado. Está dormido, ve el pan, ve el agua, bebe, come
y se queda dormido. Pero el ángel viene la segunda vez, cuando pasan unas horas, viene, se presenta, Elías se despierta y ya no le da de comer. Primero le dice, levántate. Y ahora cuando él se levanta le dice, toma, come y bebe, porque largo camino te resta. Y dice la Biblia, habiendo comido y bebido, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. ¿Sabes? Hay gente que viene a comer de la palabra, pero no despierta. Despierta por un momento. Amén, aleluya, parece que quiere, pero estás todavía acostado, no te has levantado. Y esta palabra no se come acostado, aunque te cueste un poco. Por favor te ruego, ponte de pie para comer esta palabra. Si te pones de pie, una actitud en tu corazón. ¿Sabes qué significa ponerse de pie? Significa poner la actitud en tu corazón de decir, no voy a estar acostado, no voy a estar más dormido. Y tú puedes decir, mis amigos duermen. Bueno, ellos duermen, yo no quiero dormir. Mi iglesia duerme. Bueno, ellos duermen, no quiero dormir. Mi familia duerme. Bueno, ellos duermen, no quiero dormir. Quiero ponerme en pie, porque la orden de nuestro texto es, levántate, tú que duermes. No es un consejo, es una orden delante de Dios. Está ordenando Dios, levántate, tú que duermes. No está diciendo, mira a ver si puedes, hombre, y a ver si puedes y te levantas. No está diciendo eso. Está diciendo, tú, levántate. No está diciendo, te aconsejo que te levantes. No, dice, tú, levántate. Es una orden, es un imperativo de Dios. Levántate. Y uno dice, pero pastor, si es que yo sé que no voy a poder. Y Dios dice, ya, yo sé que tú no vas a poder, pero en el momento que tú te levantes, no vas a poder por ti. Pero si yo te doy de comer, yo sé que tú vas a poder. El problema es que Elías comió la comida estando acostado, pero cuando se puso en pie, descubrió que la comida que Dios tenía para él tenía la capacidad de fortalecerle tanto que dice la Biblia que andó 40 días y 40 noches. No dice la Biblia que durmiera, ni dice la Biblia que se volviera a acostar, ni dice la Biblia que se volviera a dormir. Él simplemente caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. El monte de Dios, que es Horeb, significa nuestra nueva Jerusalén. La verdad que yo no quiero vivir en esta vida, entre mi vida cristiana, no quiero vivir dormido. Quiero vivir, como dice la Biblia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sé que cuesta un montón, hermanos, cuando aquel monstruo marino, este monstruo que es un dragón de 7 cabezas, viene a nuestra vida, y cuando viene el desánimo es profundo. Se lo habla alguien que lo ha experimentado. Gente que tiene trabajo en Dios, o gente que quiere hacer cosas para Dios, o gente que ni siquiera ha hecho nada, pero está acostado y ha venido el desánimo a tu vida. Pero la orden de Dios es, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Esa es la orden de Dios. ¿Qué dice Débora? Dice Débora, atención a esta palabra, los caminos están destruidos y las tiendas de Israel derribadas. Mas yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Eso es la actitud de una mujer de Dios. No estaba diciendo, como todos duermen, yo duermo, y como los caminos están torcidos, yo me tuerzo. No dijo eso. Dijo, los caminos están torcidos y las tiendas derribadas. Pues ahora me toca a mí, mas yo me levanto como madre de Israel. Esa es la actitud de un hombre, de una mujer de Dios. Puede ser que el desánimo te ha mantenido dormido durante un tiempo, te ha metido en el desierto de la desesperación. No entiendes por lo que está ocurriendo a tu alrededor. Quieres y no puedes avanzar. Oh, no sé si te identificas en esto que te estoy diciendo, pero atención a esto. Puede ser que lo que te estoy diciendo ha durado un día, o 2 días, o 3, o 3 meses, o 1 año, o 2 años, o 3. Puede durar muchos años. Te has metido en tu propio desierto, has hecho caso al desánimo, estás debajo del enebro, no quieres la vida espiritual, no lo anhelas, estás completamente dormido. Pero si haces caso a esta palabra de Dios y te pones de pie, que significa actitud para comer la palabra de Dios, y determinas en tu corazón levantarte para andar conforme a la voluntad de Dios, al monte de Dios, que es la nueva Jerusalén, yo te aseguro que la comida de Dios va a fortalecer tu espíritu, va a sanar tus heridas y te va a mantener en pie. No sé cuánto tiempo haces
que estás dormido. Pero atención a esto, la Biblia dice que cuando un hombre estaba debajo de un árbol, como Elías, debajo de un árbol, el Señor Jesús le dijo a Natanael: debajo de la higuera te vi. Y dice Natanael: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: por esto que te he dicho, ¿tú crees que soy el Hijo de Dios? De cierto te digo, de aquí en adelante verás cosas mayores que estas. Verás los cielos abiertos y ángeles que suben sobre el Hijo del Hombre y que bajan. Atención, Natanael estaba debajo de un árbol, porque hay gente que es como Elías, está durmiendo debajo de un árbol. Parece que no puede despertarse, pero para ti hay una palabra. Si tú crees, a partir de ahora verás los cielos abiertos y ángeles que suben y bajan y descienden sobre el Hijo del Hombre. Pero atención a esta palabra. Hay otro hombre que no está debajo de un árbol. Zaqueo, dice la Biblia, que se sube a un árbol para ver a Jesús, porque es pequeño y en la multitud no le puede ver. Y cuando se sube al árbol, se le queda mirando Jesús y le dice: me es necesario ir a tu casa. Desciende del árbol, desciende. Y cuando entran, dice el Señor, la salvación ha venido a esta casa. Él no estaba como Natanael, debajo del árbol. Él estaba encima del árbol. Porque hay gente tan desanimado que está como Elías, debajo del árbol, muy desanimado. Necesitas comida especial de Dios. Necesitas una visitación especial de Dios. Hay otros que no están tan desanimados. Están encima del desánimo, pero no se mueven todavía. Ven, pero no experimentan nada. No hay fluir de salvación en ellos. Pero el Señor también tiene una palabra para esa persona y les dice: ven, desciende, me es necesario estar en tu casa. Pero en cambio, la Biblia dice que hay un hombre llamado ladrón de la derecha, que no está debajo de un árbol, ni está encima de un árbol. Ese está clavado en un árbol. Y cuando uno está debajo del árbol, como Elías, se puede despertar y salir. Cuando uno está encima del árbol, puede descender e ir a su casa con Jesús. Pero ¿qué pasa cuando uno está clavado en un árbol? Me habla de impotencia. No hay capacidad para descolgarte tú mismo. Para ese Dios también tiene una palabra. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay desánimo que Dios no pueda vencer. Solamente haz caso de la orden: levántate, levántate, levántate. Es una orden de Dios, no es un consejo. Dios te está ordenando hoy. Me puedes decir: el desánimo es muy fuerte, Pedro, llevo años así. Yo lo sé, puede ser que sea así, días, meses, años estás desanimado, pero yo te aconsejo y Dios te ordena: levántate en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Esta comida no se come acostado, esta comida se come de pie, porque esta comida tiene el poder de fortalecerte. ¿Tú crees que Dios puede despertarte de tu sueño? Yo creo que Dios puede despertarme de mi sueño. Y además tú sabes si estás dormido. Tú lo sabes si estás dormido en Dios. Si no avanzas, no oras, no buscas, no fluyen ríos de agua de vida dentro de ti. Cristo no es tu pasión, la Biblia no es tu libro. Tú lo sabes. Pero hoy Dios te dice: tú levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es una orden de Dios. ¿Os acordáis de Isaías 60? Dice el Señor: he aquí, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es lo mismo, es una orden y luego alumbramiento. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El apóstol Pablo dice: mas tú, levántate, levántate de entre los muertos, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Primero uno se levanta y luego viene la gloria de Cristo sobre ti. Por eso no le podía alumbrar la gloria de Dios a Elías mientras él permanecía acostado. Primero le dijo: levántate, y con esta comida caminarás 40 días y 40 noches. La luz de la gloria vino cuando se levantó, cuando se dispuso en su corazón no permanecer dormido. La pregunta del Espíritu es: ¿cuándo tú vas a determinar levantarte? Te pregunto: ¿quieres vivir así años? ¿Siempre dormido? ¿Siempre en desorden? ¿Siempre en un desierto?
Los desiertos son los tratos de Dios, no el hogar de Dios para ti. Siempre dormido en Dios. Te pregunto, ¿no te da pena de tu vida espiritual? Un día, 2 días, 15 días, 20 días, 1 año, 2 años, siempre dormido. ¿No te da pena de verte así a ti mismo? Me dijo mi suegro una vez: hijo, me tengo que ir a Argentina a predicar. Digo, tío, ¿otra vez? Sí. Eso es fuerte, porque yo he estado allí, Yo he caminado con él kilómetros y kilómetros, luego hemos venido. Yo fui con 24 años. Él es gordito. Caminemos, luego volvimos. Cuando lleguemos yo caí dormido. Él se puso a orar. Estábamos en un ascensor bajando y dice: hijo, tengo que ir a Argentina. Digo, tío, ¿otra vez? Porque cuando se va, no me digan el por qué. Él se va y empiezan a ocurrir cosas en casa. Es un misterio, no sabemos cómo, Empieza a ocurrir cosas malas. Uno al otro, el otro se rompe el pie, el otro se le rompe el coche, el otro... Es impresionante. Digo, tío, ¿otra vez? Y me dijo esta palabra. No me se olvidará nunca. Me dijo: hijo, para ser un mediocre, entrego la cartilla. He nacido para servir al Señor. Hermanos, créanselo, a mí me da mucha pena ver personas que nunca despiertan. Los ves profundamente dormidos y dices tú: Señor, ¿no despierta nunca? ¿Nunca se alinea contigo? ¿No le da pena de ver su vida espiritual así? ¿Dormido? Segundo, el desánimo hace que el creyente se duerma. Segundo, la Biblia dice en el Getsemaní que los discípulos se duermen. Y Jesús les dice esta palabra: ¿por qué estáis dormidos? Pero la Biblia dice: no podían despertar porque sus ojos estaban cargados de sueño. Cargados de sueño. Cargados. Hay cargas que vienen a nuestra vida que nos hacen dormir. Y nos dormimos. Y queremos despertar y no podemos. Es parecido a la muerte. Por eso dice el apóstol: mas tú, levántate, que estás durmiendo. Levántate de entre los muertos. Porque es que queremos y no podemos. ¿Te ha pasado eso? Que han venido cargas a tu vida tan fuerte que querías despertar en el Señor. Sabías que no debías de estar así. Sin buscar al Señor, sin pasión, sin amor, sin ríos de agua de vida, sin sentir nada. Dices, quiero y no puedo. ¿Te ha pasado eso? Cargados de sueño, porque hay cargas que vienen a nuestra vida que no sabemos llevar. Dios sí sabe llevarlas. Lo que pasa es que nosotros no sabemos y esas cargas nos duermen. Venían para avivarnos y nosotros las torcemos. Nos dormimos en Dios. Tercero, la Biblia dice que el apóstol Pablo está predicando y dice que se alarga. Y hay un joven que está subido al 3er piso de un edificio, bueno, una casa que tenían, un 3er piso, dice la Biblia. Y dice la palabra que él se apoyó en la ventana. Como no había cristales ni rejas antiguamente, era espacio abierto. La Biblia dice que las lámparas estaban encendidas. Las lámparas son antorchas antiguamente que se hacían con aceite, y eso provocaba un humo en toda la casa y provocaba un ambiente. Predicando el apóstol Pablo abajo y él escuchando, y el ambiente resulta que era de noche. El apóstol Pablo hacía cultos de noche porque los esclavos terminaban de predicar. Por lo tanto, Eutico o era pobre o era esclavo. Venía de trabajar, ¿cuántas horas? Pues a lo mejor 14 horas. Se sienta en la 3er planta y había un ambiente de lámparas encendidas que provocaban una atmósfera que él empezó a oler esa atmósfera. Se quedó dormido y dice la Biblia que cayó del 3er piso
y se mató. Oía bajo una atmósfera de lámparas encendidas. No encendidas por Dios, encendidas por los hombres. Porque lo que Dios no enciende es religiosidad. Por eso la palabra es soltada y tú vienes, te sientas y te duermes. Estaba predicando ni más ni menos que el apóstol Pablo, un hombre lleno de la unción. Pero él escuchaba y como estaba bajo la atmósfera de lámparas encendidas por los hombres, provocó sueño, cayó y se durmió. Y hay gente que viene aquí que podamos predicar todo lo que queramos. Es una vida religiosa lo que está respirando, no es una vida dinámica. No es vida del espíritu, es religión lo que están respirando. Por eso, cuando menos nos esperamos, pegaron un grito, Eutico se ha caído y murió. La Biblia dice que vino el apóstol Pablo, le abrazó. Y dice la Biblia que resucitó. Porque lo que necesita esa persona es un toque del espíritu. Es que el espíritu venga a abrazarlo. Y hay gente que está muy dormida porque el ambiente lo está durmiendo, un ambiente de religiosidad, lámparas encendidas por los hombres. Pero David decía, tú encenderás mi lámpara. No soy yo quien enciende la lámpara, es Él quien enciende mi vida espiritual. Estoy escuchando la palabra con la actitud de despertarme en Dios. Y cuarto, 4 formas de dormir. Si hasta ahora no hemos hablado del pecado, desánimo, tristeza, cargas, como los discípulos, un ambiente de religiosidad, como Eutico. Pero entramos y finalizamos con esta. David. Te voy a hacer una diferencia de algo que el Señor me ha dado. Antes de hablar de David, esta es la diferencia. La Biblia dice que el Señor dijo en Éxodo esta palabra. ¿Os acordáis del candelabro que hemos dado estudios de él en el lugar santo? A la izquierda, el candelabro de 7 brazos que da luz en el lugar santo. Dijo el Señor esta orden: el candelabro estará encendido delante de mí día y noche. O sea, no se podía apagar. Por eso los sacerdotes que dormían en el tabernáculo o en el templo se turnaban. Yo duermo a tal hora, tú te despiertas a tal hora, yo duermo después, tú te despiertas a tal hora, y mantenemos las lámparas encendidas, porque dijo el Señor, día y noche, la lámpara encendida. Pero hay un hombre llamado Elí que es sacerdote. Sus hijos son pecadores, no se puede fiar de ellos. Él es consentidor del pecado de sus hijos y además dice la Biblia que es muy gordo. Es un hombre que come mucho, tiene mucha grasa. Y dice la Biblia que siempre está durmiendo. Siempre que leas en la Biblia Elí en 1 de Samuel, lo vas a ver durmiendo, o acostado, o sentado. Nunca le ves de pie haciendo algo, siempre acostado, durmiendo, asentado. Bueno, pues dice la Biblia que cuando Ana tiene un hijo y lo envía al templo, el joven Samuel está durmiendo en el templo. No era la responsabilidad de Dios de tener la lámpara encendida. El Señor dijo, la lámpara encendida para mí, pero la encendéis vosotros. No soy yo quien tiene que encender la lámpara, Vosotros la encendéis para mí, los sacerdotes. Y ellos se turnan día y noche. Pero hay un hombre que ha comido tanto que no puede despertarse. Es consentidor del pecado de sus hijos. Pero un joven llamado Samuel está durmiendo en el templo. Esa es la nueva generación que Dios levanta. Está durmiendo en el templo. Y dice la Biblia, y antes de que la lámpara se apagase, Jehová entra en el templo, se para delante de Samuel y le dice, Samuel. Samuel se levanta porque no ve al Señor y va donde Elí y le dice, Elí, ¿me has llamado? Y dice, yo no te he llamado. Ah, perdona, vuélvete. Se va y se acuesta. Atención a esto. Yo pensando, Señor, vamos a ver. Elí es un sacerdote de años. Sabe cómo llevar el templo, sabe encender las lámparas, sabe lo que es cambiar los panes de la proposición, sabe cambiar el incienso, conoce bien, ha leído la Torá, es un hombre viejo, un hombre que entiende. El joven Samuel es un niño que no entiende de nada. Su madre la deja en el templo y está durmiendo allí, no sabe de nada.
¿por qué te paras a despertar a Samuel antes de que la lámpara se apague y no despiertas a Elí? Si Elí entiende bien, en el momento que tú digas, Elí, él sabe que la lámpara se va a apagar y lo va a encender. ¿Sabes por qué Dios no llamó a Elí? Porque Samuel estaba durmiendo como Elí, pero dormía por ignorancia. Él no sabía que la lámpara debía de estar encendida. El otro lo sabía. Y a pesar de saberlo, se echa a dormir. Y dice, y aunque la lámpara se apague, no me importa nada que se apague la lámpara. Y dice Dios, sí, pues no te voy a dar a ti el privilegio de encender mi lámpara. Voy a llamar al ignorante Samuel, que es joven, para que mantenga mi lámpara encendida. Porque una cosa es dormirte por ignorancia, y Dios en su misericordia viene y te llama para que enciendas la lámpara que tú estás dejando apagar. Y otra cosa es que tú quieras estar dormido y no te quieras despertar. Y que venga la voz de Dios y te diga, estás en pecado y estás permitiendo que tus hijos pequen, pero que tú te mantengas en tus 13 y no quieras despertarte. Ahí es cuando Dios no contará contigo y dejará que tu lámpara se apague. Pero mientras estés como Samuel, porque hay cosas que no somos expertos de todo, hay cosas que no lo sabemos, y hay áreas en nuestra vida que están durmiendo, pero la voz de Dios viene desde los púlpitos y te dice cómo despertar la lámpara que se está apagando. Y ese es el Samuel que todavía no entiende que se va a hacer un experto en Dios, pero que ahora es un niño, y aunque no tiene un Elí que le enseñe, tiene un Dios que le despierta. Porque lo primero que Dios quiere no es un maestro, es un joven que se despierte en Dios y encienda la lámpara del tabernáculo. Dios está levantando una nueva generación, la está preparando el Señor para encender su lámpara en su casa. No va a permitir el Señor que la lámpara se apague. Lo despierta el Señor y la lámpara es encendida. Y bueno, ahora ya con esto termino. Salmo 18. ...28... dice David, tú encenderás mi lámpara. Porque atención a esto que te voy a decir. Una cosa es ser como Elí, ser un consentidor del pecado y acostarte en el templo de Dios. Y otra cosa es ser como David. David no podía encender su lámpara, había pecado y se había sumergido en las aguas del pecado. La Biblia dice que mientras los reyes salen a la guerra, él se queda en casa y en la azotea mira una mujer. No es suya, pero la Biblia dice que la toma. Peca contra el Señor. ¿Sabes? A David no se le ve ya más por el templo. A David no se le ve como antes. No ha pedido perdón, no ha pedido perdón. Ha pasado un mes, pero no se le ve feliz. Ha pasado 2, no se le ve feliz. Ha pasado 3 meses. Él dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron dentro de mí. Se estaba apagando. Él sabía que como lámpara de Dios se estaba apagando. Lo sabía. Le daba vergüenza enfrentar su pecado delante de Dios. También el pueblo no lo sabía, porque él había hecho unas tretas para que el pueblo no lo supiera. Pero él sabía que su Dios sí lo sabía. Ha pasado 3 meses, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses. Y cuando pasa un año y él ve que ya no aguanta más. De hecho, mira la oración que él hace. Para que vean cómo estaba David. Mira la oración que él hace. Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. No pecó contra él solo, pecó contra su mujer, pecó contra Israel, pecó contra los criados, pecó contra Urías, pecó con Urías.
Pero como estaba tan consciente de Dios, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado. Empezó a recordar hasta el pecado del vientre de su madre. Dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu santo espíritu, no me quites de tu espíritu. Devuélveme el gozo de tu separación. Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Atención, esta era la oración que él hacía en pecado, pero llevaba 1 año y nadie lo sabía. No se había enfrentado con Dios. Pero mientras todo está en silencio, él, que está en pecado, pero no en rebeldía como Elí, porque está dispuesto a arrepentirse, solo espera que Dios venga a encender su lámpara, porque él no la puede encender. Está tan mal y tan bajo que no puede encender su lámpara. Y de pronto Dios va donde el profeta, y va el profeta, pam, pam, pam. Abre el criado. Sí, soy el profeta Natán. ¿Está el rey David? Sí. Dile que quiero hablar con él. ¿Rey? Sí. El profeta Natán quiere hablar contigo. Dile que pase. Cuando pasa, le ve con las ojeras por aquí, más viejo que antes, sin brillo, sin luz en los ojos. Y le dice: ¿qué pasa, profeta? Dice: es que te voy a contar una historia muy fuerte, rey. Dice: cuéntame. Mira, la historia que Dios le dio a Natán, que no era verdad, era una parábola, pero David se creyó que era verdad. ¿Qué ha pasado? Dice: mira, resulta que había un hombre que era muy rico y tenía muchas ovejas y vacas y mucho ganado. Muy bien. Y resulta que su vecino era un hombre pobre que tenía solo una corderita. ¿Sabe lo que es una corderita? Una corderita no es una oveja, es una oveja pequeña que le falta crecer todavía. Dice: y ese hombre pobre tenía solamente una corderita que la amaba como que fuera su hija. Dormía en su seno con él. Él la alimentaba, él la daba de comer y la defendía. ¿Y qué ha pasado? Dice que este hombre rico se ha metido en la casa del pobre y, teniendo todas las ovejas que tenía, le ha quitado la corderita a este. El otro, mientras se la llevaba llorando clemencia, pidiendo misericordia, que le devuelvan su corderita, se la ha llevado, la ha sacrificado, la ha matado y se la ha comido. Y de pronto David se levanta del trono enfurecido y dice: ese hombre merece la muerte. Se le queda mirando el profeta Natán y le dice: pues ese hombre eres tú. Yo sí. No tenías tú nada. Eras tú pobre. No te di yo las mujeres de Saúl y el reino de Saúl para ti. Su trono te lo di, su corona se la quité, te la puse, el cetro también, te vestí de esmeraldas, te hice grande en toda la tierra, y si esto te hubiera parecido poco, te hubiera dado más. Y has cogido y le has quitado la pobre corderita a Urías, que es lo único que tenía. Y cuando él ve que ha sido él, atención a esto, ¿sabes por qué Dios le contó esa parábola? Le contó esa parábola porque David era rey, pero él había sido pastor. Y aunque tenía corona en su cabeza, él tenía corazón de pastor todavía. Y Dios sabía cómo encender la lámpara de David, porque él no podía encenderla. Le tocó las fibras más grandes del corazón de pastor que todavía quedaba de Belén. Los rastrojos del pastor del pasado todavía quedaban. Porque atención a esto, el que alguna vez tuvo un encuentro con Dios y ahora ha pecado, siempre hay algo que te hará recordar el pasado tan sublime que tuviste con él. Y es ahí la plataforma donde Dios quiere despertarte. No le cuenta a Dios la historia de un rey que le quita el reino a otro. Le cuenta la historia de un pastor que tiene muchas ovejas, que le quita la única corderita al único que tiene. Pero Dios, si a lo mejor él quizás se ha olvidado de ser pastor, él ya es rey, el cargo le ha quitado el corazón, quizá él ya no se acuerda cuando defendía las ovejas. Pues sí, sí se acuerda.
ni un oso viene y se lleva una corderita de mi padre, yo salgo detrás de la corderita y la cojo y se la quito de sus manos y se la quito de la boca del león. Y dice, sí, pero si este se revuelve contra mí, me peleo yo con él y lo mato y salvo la corderita de mi padre. Recordó el pasado de David, le hizo volver antaño, cuando él tenía el corazón, cuando tocaba el arpa, cuando buscaba al Señor, cuando estaba encendido, cuando tenía pasión, cuando no estaba dormido. Pero no lo despierta Dios como rey, lo despierta Dios como pastor. No le recuerda la corona del presente, le recuerda el cayado del pasado. Ahora tenía ríos alrededor del trono, pero el abisuelo y los riachuelos que había en el pozo de Belén se había olvidado de ellos. Pero viene Dios con aquella corderita, despertando la conciencia de David. Venga, David, acuérdate cuando fuiste pastor. No te escogí yo con este corazón, te escogí con el corazón de pastor, cuando nadie te veía, cuando nadie te aplaudía. Allí me cantabas salmos a mi nombre y glorificabas mi Santo Espíritu. Le recuerda a Dios el pasado y lo trae el presente y le dice Dios, te cambio el báculo por la vara de pastor y te cambio la corona por la oveja perdida. ¿Quieres volver como antes? Es verdad que ahora tienes trono, tienes corona, tienes cetro, pero tus huesos están muriendo sin mí. Tus huesos no pueden vivir sin mí, David. Volvamos al pasado, donde no tenías nada, pero me tenías a mí. Me despierta el Señor. Ese hombre eres tú. Despierta de su sueño. Cuando despierta, dice, me arrepiento, merezco la muerte. Pero el Señor le dice, yo no soy como tú, te perdono. Tu pecado ha sido remitido. ¿Qué significa la palabra remitir? Enviar. ¿Dónde envió Dios su pecado? Al Cordero. La corderita que tú le quitaste a Saúl, hay un cordero que va a llevar tu pecado. La corderita que le quitaste a Betsabé, he preparado yo un cordero para que no mueras tú. De manera que en el pasado quitaste una corderita y ahora yo mato un cordero por ti. Más puedo hacer yo por ti. Envió Dios su pecado al futuro, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo envió a la cruz. Por eso dice el libro de Hebreos que los que vivían en el antiguo pacto estaban esperando ser redimidos. Ahí estaba, esperando ser redimidos, porque el Cordero se llevó el pecado del pasado, del presente y del futuro. Y con la parábola del pastor, despierta Dios el corazón del pastor. Atención a esto, para que el rey se arrepienta. ¿Qué has recibido ahora que te ha hecho olvidar el pasado que tuviste con Dios? Porque la mejor plataforma de estar despierto ahora es haber tenido una relación en el pasado. El problema es que hay gente que nunca ha tenido una relación. ¿Te acuerdas de aquellas noches donde buscabas al Señor y llorabas por Él en tu habitación? No. ¿Y te acuerdas cuando leías la Biblia y salía la palabra del Señor, entraba en tu corazón y había un fuego? No. Para ti una historia de corderita. Aunque sí te puedo hablar de la historia del cordero. Y la historia del cordero es que cuando nosotros éramos muy pobres, antes de eso no lo sabíamos, vivíamos en el Edén. Y todas las tardes nosotros estábamos en los lomos de Adán y venía Dios a visitarnos, el Rey, y teníamos comunión con Él. Y comimos todos con Adán del fruto prohibido y Dios nos sacó del huerto. Y viendo Dios que no podíamos vivir sin Él, el Rey se hizo pastor y vino a buscarnos al rebaño y nos encontró perdidos, como dice Isaías 53, cada oveja, cada cual por su camino.
Mas Jehová cargó en el cordero el pecado de todos nosotros. El angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitada su vida, y su generación, ¿quién la contará? El rey se hizo pastor. Atención, David era pastor y se convirtió en rey. Se olvidó de ser pastor. Pero este que era rey se convirtió en pastor sin olvidarse de que era rey. Venía a buscar a ovejas perdidas que se habían ido de su rebaño. Y sabes, cuando él vino, el pastor se rebajó más, porque no solo vino como pastor, sino que el pastor era el cordero. Era el cordero de aquella oveja perdida que debía de morir para buscarla. Y dice la Biblia que el cordero muere, y cuando muere resucita. Y uno dice, bueno, ya has hecho bastante, ¿no? Eras rey, te conviertes en pastor, luego en cordero, y luego mueres por las ovejas. Y dice, no, tengo que hacer algo más. ¿El qué? Ahora resucito para ir a buscarlas, porque solas no pueden venir. Se ha levantado de entre los muertos y te ha ido llamando a ti, diciéndote, vuelve como oveja, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Nuestro texto dice, y con esto termino, despierta tú que duermes. No dice, despertaos. No es avivamiento colectivo, es tú, personal. No estoy buscando un avivamiento colectivo, no, estoy buscando a alguien personal conmigo. Porque si queremos avivamiento colectivo, debe haber primero avivamiento personal. ¿Cuán pequeño fuego enciende un gran bosque?, dice Santiago. Uno encendido le sobra a Dios para encender un gran bosque. El problema es que nos fijamos en el hielo del otro y no en el fuego de Dios. Como este está frío, yo también voy a estar frío. Y como este hace eso, yo también lo voy a hacer. Pues no lo voy a hacer, porque en el altar de Dios hay fuego de Dios encendido, y yo me quiero encender en el fuego de Dios. ¡Levántate tú! Es un llamado personal. ¿Sabes? Te está llamando Dios personalmente a ti, a que estés despierto. Tú. Es que lo dice, levántate tú. No vosotros, iglesia, no. Tú, levántate. Y te alumbrará Cristo. No necesito encender a muchos para ser quien soy, ni siquiera ni a uno. Pero quiero que uno esté encendido. Tú, es un llamado personal. De tú a tú. Dios te ama tanto como si solo hubiera una persona en el mundo a quien amar. Él reparte su amor por todos, y todo su amor es para ti. Levántate tú, que duermes, y te alumbrará Cristo. Después de esto, David dijo, tú encenderás mi lámpara. Estaba tan dormido que no podía encenderla yo, gracias a la parábola de la corderita. Y con esto, palabra de honor, que termino. David despertó por una parábola que no existió. Porque aunque en verdad él hizo en realidad un pecado, la parábola en sí era mentira. No había ningún hombre que se hubiera llevado la corderita de otro para matarla. Fue otras cosas que hizo David en realidad. Por lo tanto, la parábola no era verdad. Pero nuestra historia sí es verdad. El cordero murió de verdad, y sangró de verdad, y se consumió en muerte de verdad, y lo hizo para que tú te despertaras. ¿Qué harás hoy? ¿Seguirás dormido? ¿O dirás no? Hoy, por la fe, yo diré, tú encenderás mi lámpara. Me mantendré despierto, sumergido en el Señor, en comunión con Cristo. Cierra tus ojos y dile al Señor, ora como tú veas en tu corazón, ora como tú veas en tu corazón. Dile cómo sientes que está tu vida espiritual, cómo sientes que está tu corazón para Dios. Si quizá hace tiempo, hace días o hace años que estás dormido y que no has despertado, estás en un letargo, sueño,
sin buscar el rostro del Señor. Y tú sabes que te estás durmiendo, es que lo sabes y te sientes mal contigo mismo. Porque tú no quieres servir así al Señor. Tú le quieres servir encendido, apasionado, en fuego, sirviéndole, amándole. Recuerda esto: el Cordero murió por ti. Murió por ti. Murió por ti. Espíritu Santo, visita a tu pueblo hoy. Despierta, tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta, tú que duermes.